La montaña sagrada de Barcelona es toda ella santuario dedicado a la patrona de Cataluña, Nuestra Señora de Montserrat. El generalísimo y su esposa llegan al monasterio, a donde se han trasladado también muchos barceloneses para tributar homenaje de afecto a sus excelencias. Acompañados por el prior y por los ministros de la gobernación y del movimiento, entran en el templo y ocupan un sitial en el lado del Evangelio. Después de la salve, el caudillo y su esposa subieron al camarín de la Virgen para besar a la sagrada imagen. A la salida, el generalísimo saludó a varios caballeros laureados del tercio de Requetés Nuestra Señora de Montserrat, que tiene aquí enterrados a los pies de la Moreneta a 316 combatientes ejemplares que dieron su vida en la cruzada. Desde Montserrat, sus excelencias se trasladaron a Martorell. La presencia de Franco despierta el entusiasmo entre los 10.000 habitantes de la villa, adoptada personalmente por el caudillo tras las inundaciones del año 62 que produjeron víctimas y daños. El alcalde de Martorell ofrece al generalísimo la medalla de oro conmemorativa de la reconstrucción. La villa es un vivo ejemplo de equilibrio y de programación racional del suelo. Una tuna estudiantil da escolta al coche de Franco. Martorell ofrenda su gratitud al jefe del Estado por el triple motivo de haberla liberado en la guerra, reconstruido tras la riada y favorecido con obras y mejoras de todo orden.